Hola, estem tots connectats. Bona tarda a tothom. Avui, en aquesta tercera xerrada sobre la IA, volem abordar el tema de la feina. Com sabeu, aquestes xerrades estan vinculades amb un documental que podeu veure a la plataforma Play de Televisió Espanyola sobre la intel·ligència artificial i anem ampliant una mica el tema amb experts que intervenen en el documental i amb d'altres, com és el cas d'avui. Avui volem parlar de feina, sobretot, de quines feines ens deixaran les màquines després de tanta intel·ligència. I per això hem convidat a la Cristina Urdiales, que és catedràtica de Tecnologia Electrònica a la Universitat de Màlaga i és màster en IA i en robòtica i ens pot orientar bastant sobre aquest tema. Hola, Cristina, com estàs? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Si te parece, empezamos ya centrando el tema con el tema que más preocupa al público en general, que es qué trabajos vamos a tener. Vamos a escuchar un momentito un corte de Stuart Russell que plantea justamente esta pregunta, ¿no? Los algoritmos podemos hacer muchos trabajos mejor que tú. Y lo que está pasando, primero con las tecnologías de la información y ahora con la inteligencia artificial, es que el trabajo mental está siendo reemplazado. Si todo lo que tienes que ofrecer es trabajo mental, vas a pasar hambre. ¿Qué opinas, Cristina? Los trabajos, la contabilidad, la gestión, la traducción cada vez está trasladando más hacia la inteligencia artificial y con programas que son cada vez mejores, ¿no? O instrumentos que son cada vez mejores. Que lo acabarán haciendo todos los algoritmos, como dice él. No creo que los algoritmos puedan hacerlo todo. Lo que sí que es cierto es que muchos trabajos van a desaparecer o se van a sustituir por máquinas, pero serán siempre trabajos de forma más puntual, por lo menos a un medio plazo, que es con la inteligencia artificial que conocemos ahora. Cosas más puntuales como, no sé, trabajar con hojas de cálculo, por ejemplo, traducción automática de algunas cosas, pero no creo que trabajos complejos mentales, yo creo que más riesgo tenemos con los trabajos físicos. La verdad es que la inteligencia artificial, dependiendo de cómo le enseñemos a hacer las cosas, en lo que son tareas puntuales nos puede sustituir. Lo que no es tan sencillo es sustituir la versatilidad que tiene la persona. O sea, yo no quiero contratar a una persona en mi empresa para que solo sea capaz de rellenarme una hoja de cálculo. Yo quiero que tenga más capacidades. Igual lo que deberíamos de temer es por trabajos muy puntuales que requieren muy poquito esfuerzo mental y son muy repetitivos. O que tienen unas reglas muy, muy bien definidas. O sea, si tienen unas reglas muy bien definidas, probablemente seamos sustituibles por máquinas. Nuestro Sí, lo que punto fuerte es la versatilidad, ¿no? Entonces. efectivamente. La creatividad también. Él sugiere también otra idea. Bueno, vamos a escuchar el vídeo, si te parece. La pregunta para los economistas es, ¿y después qué? Siempre dicen, oh, bueno, tendremos nuevos trabajos, pero si no son físicos, si no son mentales, ¿qué son exactamente? En los países de la OCDE, el 14% de los empleos serán automatizados en breve. En España calculamos el 20%. ¿Tú estás de acuerdo con este planteamiento que va a ser una pérdida de trabajo tan bestial? Yo creo que va a haber pérdida de trabajo y que es importante prepararse para ello. A ver, estamos en una sociedad en que, o sea, por la forma en que nos regimos, es oferta y demanda. O sea, si una persona te viene y te ofrece hacer el mismo trabajo que otra, más barato y mejor, evidentemente, o sea, quiero decir, para esas cosas lo que tiene que haber es una regulación que, en mi opinión, tiene que ser también desde el punto de vista legislativo y de gobierno. O sea, deberíamos de tener, igual que, por ejemplo, está regulado que evidentemente no se puede trabajar sin papeles o que evidentemente los menores de cierta edad no pueden trabajar y con eso regulas también un poco la competencia, debería haber algo similar para las máquinas. Pero es evidente que si en un momento dado una máquina haciendo operaciones sencillas, no una cosa muy versátil, o realizando trabajos físicos sencillos o peligrosos, es mejor que uno, es solo cuestión de tiempo que el precio de esas máquinas alcance lo que te cuesta un trabajador y en el momento en que el precio de las máquinas alcance eso hay un montón de trabajos que estarán en riesgo, evidentemente. Y respecto a los trabajos físicos, ¿cuáles están en riesgo?
Todos los que sean, pasa lo mismo que con los mentales, todos los que sean sencillos. Una máquina en general es mejor que nosotros calculando más rápido. O sea, así de sencillo. O sea, no es más creativa, no es más imaginativa, pero tiene más memoria, tiene toda la memoria que podamos meterle físicamente y además calcula más rápido. Esos son los trabajos mentales que están en riesgo. Y en cuanto a los físicos, todos aquellos que o sean peligrosos o requieran mucha carga o sean muy repetitivos y si te despistas, no sé, por ejemplo, uno muy sencillo es la conducción automática. O sea, los conductores en principio, si los coches automáticos despegan, están en peligro, evidentemente. Y ahora mismo no es una cuestión de la inteligencia artificial o del robot que lleva el coche, es más bien una cuestión legislativa. O sea, la idea es, si hay un accidente en que hay un coche sin conductor, ¿quién cubre el seguro? La compañía, el dueño del coche, el programador de la inteligencia artificial. O sea, ahora hay muchas cosas que todavía no se han sustituido, no porque la tecnología no haya llegado, sino por otras cuestiones que tarde o temprano llegarán. Claro, entonces, ¿qué tipo de ética aplicas? ¿Quién es el responsable? También es verdad que hay un cierto problema de sincronía entre coches automatizados y coches no automatizados en la vía, ¿no? Pero sí, es cuestión de ir resolviendo problemas que ya están identificados, ¿no? O sea, que esto va a llegar, ¿no? Sí, tecnológicamente lo más gordo está hecho. Y lo que va muy atrás, no desde mi punto de vista, sino desde mucha gente con la que he hablado, que son abogados, por ejemplo, es la ley. O sea, en el momento en que la ley alcance, podemos ver un cambio interesante en muchas cosas. Y no me preocupan tanto trabajos más complejos, pero los sencillos, tipo conducir a lo mejor o llevar paquetes o trasladar bultos de un sitio para otro, son candidatos claros a desaparecer si el precio de un robot se hace el equivalente al precio de un trabajador. El robot no protesta, no se pone en huelga, no se cansa mientras esté cargado, hace las cosas. Por eso digo que ahí hay un problema de legislación. O sea, hay que intentar impedir dejar en la calle a un conjunto de población que tiene que sobrevivir y, por otra parte, nosotros como población tenemos que adaptarnos lo antes posible a estas circunstancias. Tenemos que renovarnos. Ahora no hay entrenadores de palomas mensajeras, no hay tanta gente que se dedique, yo que sé, a la mecanografía. Los trabajos van evolucionando. Si te anclas en los trabajos del pasado es muy difícil que te garanticen el trabajo a largo plazo. Vamos a ver, si te parece, para introducir el siguiente tema, otro corte. Tenemos un proyecto con la Generalitat de Cataluña, aquí en Barcelona, para poder utilizar uno de nuestros robots ARI. La idea es que el robot pueda acompañar personas importantes y pueda hacerle, decimos así, de anfitrión. ARI es un robot, justamente el nombre significa esto, Artificial Robot Intelligence, y la inteligencia depende de todos los algoritmos que los investigadores pues habrán diseñado por ellos. Y la idea es que pueda aprender también en el tiempo, dependiendo del uso que se haga, determinadas tareas y que pueda cada vez más adaptarse al uso que tú quieres hacer de ello. La robótica en general en este momento, y en particular la robótica de servicio, está al principio, entonces está naciendo ahora mismo. Son robots colaborativos. Entonces la idea es que los robots puedan colaborar con nosotros, ayudarnos y no sustituirnos. Los robots que nosotros estamos desarrollando en nuestros proyectos son capaces de ayudar a vestir a personas, por ejemplo, poner zapatos, que es algo que a las personas mayores les cuesta, poner una chaqueta, etcétera. También hemos puesto una bufanda, ayudarles en estas tareas. También dar de comer, persona que ha sufrido un accidente, le es mucho menos incómodo que le dé de comer una máquina que no deja de ser como un brazo encima de una mesa, es como una continuación del cuchillo y la cuchara y el tenedor, que puede controlar él mismo. Yo creo que los robots asistenciales se extenderán muy rápidamente porque su función es muy útil y sobre todo en grandes superficies tipo residencias, hospitales, centros de rehabilitación, por ejemplo, también. Desplazarán algunos lugares de trabajo, pero yo lo veo más como una colaboración con los trabajadores humanos. Robots que hagan determinadas funciones que hacen normalmente los cuidadores, pero que son muy repetitivas, porque el cariño humano es totalmente insustituible.
Todos pensamos que, bueno, porque hay cuidadores dentro de los días en las residencias, en las casas, cuidando a nuestros hijos y nuestras abuelas y tal, pero realmente no es así, ¿no? La robótica de servicio, la doméstica, está muy lejos todavía, ¿no? La robótica inteligente. Pregunto. Sí, a ver, el tema está en que la robótica se ha desarrollado en paralelo con la inteligencia artificial, pero no están integradas al 100%. Hoy en día yo creo que sorprendería la poca inteligencia artificial, tal como lo define la gente de inteligencia artificial, que se mete en los robots. Se mete muchísima algoritmia de bajo nivel para reconocer cosas sencillas, pero no hay una toma de decisiones consciente, ni un aprendizaje, ni una autonomía completa de los robots. En este sentido, los robots lo que efectúan son tareas muy concretas. Por ejemplo, darle de comer a una persona o vestirla es una tarea que puede hacer un robot. Decidir qué ropa se pone o si la persona está cómoda o no con esa ropa no es una tarea de un robot. Entonces, en este sentido, lo que hemos estado viendo en los vídeos son lo que se denomina cobots o robots colaborativos. Se supone que hay personas, entonces las personas se encargan de la parte más delicada del trabajo, la que requiere una inteligencia más humana o la que requiere más empatía, y los robots se encargan de tareas, en este caso, igual que los robots antiguos, los industriales y demás, hacían tareas peligrosas o que pesaban mucho, o sea, levantar pesos o poner clavos, cosas muy repetitivas. En este caso, los robots se encargan efectivamente de eso, de cosas que hay que hacer un montón de veces al día y que desesperan a lo mejor a los cuidadores. O si tú en un momento dado para darle de comer a una persona tardas 1 hora, estás desatendiendo a otras personas, estás desatendiendo tu casa, no tienes tiempo para cosas de más calidad. Entonces, en este sentido, los cobots, tanto en el entorno doméstico como si los metes en una oficina, en cualquier tipo de entorno de trabajo, la idea es liberar a los trabajadores humanos de cosas que son repetitivas, que añaden menos a la cadena de valor y que pueden hacer los robots de forma sencilla, sin necesidad de una comprensión muy alta ni de una inteligencia muy extensa. La pregunta un poquito que te quería hacer yo es ¿por qué se desarrolla este tipo de robótica? Porque, a ver, en el mundo hay una cantidad de gente parada que son trabajos básicos, muy bien, pero los pueden desarrollar personas. De hecho, ahora los están desarrollando personas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hablábamos antes es un poco la economía, pero ¿qué lleva a investigar este tipo de robots y no otro tipo de robots? Porque desde fuera, cuando no estás metido en el mundo de la robótica, llama bastante la atención que se esté entrenando un robot para dar de comer a un señor mayor, la verdad, ¿eh? Sí, no, y yo lo comprendo también, pero por ejemplo también llama mucho la atención que para cuidar a nuestros mayores estemos trayendo trabajadores de fuera con salarios mínimos cuando tenemos gente parada aquí en España que podría trabajar también. El problema es, ¿y si la persona no quiere trabajar por el salario que corresponde a ese tipo de tarea? O sea, yo también entiendo que no se le puede pagar lo mismo a un cirujano que está operando a corazón abierto a la gente que a una persona que le está dando de comer a una persona mayor. Pero al final del día todos somos humanos y todos queremos tener un salario digno y entonces aparecen una serie de trabajos que por los movimientos del mercado y por las subidas y de la economía y las bajadas, o sea, económicamente no rentan. O sea, tú no encuentras personas que quieran hacer ese trabajo por el salario que les puedes pagar. Y en este sitio es donde entran los robots. Yo pienso que, por ejemplo, la primera introducción de los robots en el mercado, que fue en General Motors, no creo que fuera por motivos económicos, no, fue para montar coches, ¿vale? No creo que fuera por motivos económicos, creo que fue más bien porque no había trabajadores. O sea, fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, en las industrias habían estado las mujeres mientras los hombres estaban en la guerra, pero entre los que murieron y que ahora las mujeres tenían que volver a casa porque había que tener hijos y repoblar y había que reactivar la economía, no había trabajadores. Entonces yo creo que más que un motivo de buscar trabajadores más baratos, fue un motivo de que es que no había nadie que quisiera esos trabajos o que pudiera hacerlo. Y creo que estamos en una situación similar. Una de dos, o somos capaces de controlar la economía para que todo el mundo cobre una cosa razonable que le permita vivir en el entorno en que otra gente cobre mucho más, o tenemos que sustituir los trabajos más pobres por robots o por máquinas que cobran menos, porque si no lo que pasa es que no los puedes hacer. O sea, a mucha gente le gustaría tener una persona ayudándolos con sus mayores, pero con su salario no se lo pueden permitir. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pasamos a que esa persona esté desatendida? ¿O pasamos a que la otra persona no pueda comer o no pueda salir a trabajar porque tiene que estar 24 horas con...? O sea, eso es un poco lo que yo creo que está pasando, que hay tareas
me refiero a trabajos sencillos, trabajos que no te requieren una preparación, que en un momento dado no puede pagarse más de esto. Y si no puede pagarse más de esto, no tienes trabajadores, pero no porque la gente no quiera trabajar, sino porque con lo que le puedes pagar es que si no trabajan... En el sistema económico actual, desde luego no. Claro. Yo es que veo que el sistema económico actual, o sea, no quiero posicionarme respecto a esto, pero el sistema económico actual es un lobo para el propio sistema económico actual. O sea, tú no puedes ofrecer trabajos por menos de X porque entonces no puedes entrar en el sistema, pero tampoco puedes ofrecerlos por más porque entonces no eres competitivo. O sea, es un poco, o sea, estamos como montando en bicicleta o seguimos pedaleando, nos caemos. Y eso es terreno abonado para intentar encontrar trabajadores baratos para trabajos sencillos. Y es un problema enorme, porque yo veo lo que me dices, o sea, yo veo que hay un montón de gente que no está cualificada para más, en muchos casos no porque no hayan querido, sino que no han tenido los medios o no vienen de un sitio donde no han tenido posibilidades y ahora pueden encontrarse con que hay una máquina que haga su trabajo. La única opción que les queda es ser más baratos que la máquina, que no es una buena opción, porque entonces no llegan a fin de mes ellos. O sea, no sé si me explico con el símil. Sí, sí. Entonces, lo que pasa es que eso no es, nosotros lo que buscamos como investigadores es cubrir las necesidades de la gente que necesita ayuda y no la puede pagar de otra forma. O sea, por ejemplo, los robots de asistencia en el hogar. La idea es que la gente no tenga cuando tú en un momento dado en tu casa no puedes tú solo, necesitas contratar a una persona. Pero el sueldo de esa persona que contratas no puede ser mucho más bajo que lo que tú estás cobrando como, o sea, con tu baja o con tu pensión o con lo que tengas. Entonces, o pagas a esa persona o no comes. Resultado, al final, las personas que están en estas situaciones se institucionalizan. Acabas en una residencia, que no es lo ideal, porque si no, o sea, si eres totalmente incapaz de cuidar de ti mismo, una residencia no te queda otra. Pero si lo que necesitas es ayuda para comer o para cocinar o tal, lo ideal es que te quedes en tu casa. Ahí es donde sería ideal tener un robot que tú te puedas permitir pagar y que te permita estar lo más cómodo posible dentro de tus necesidades, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de los que hacemos nosotros hacemos robots de soporte a la movilidad. O sea, la idea es que tú no estés en silla de ruedas si con una pierna cibernética puedes caminar. Claro. Que evidentemente le quitas el trabajo a la persona que empuja la silla de ruedas, pero también hay que pensar un poco en el bienestar del que tiene la necesidad. Pero y en lo que se puede permitir a la persona que va a poder desplazarse por sí misma. Claro, esa es un poco la idea. También, yo qué sé, o sea, esto ha pasado siempre, esto no es de ahora. Cuando se inventó el automóvil, por ejemplo, toda la gente que conducía carros de caballos, toda la gente que se dedicaba a la cría de animales de transporte y tal, pero a cambio de que se inventó el automóvil y se automatizó, ahora mismo todos podemos desplazarnos mejor. Cuando tú tienes tu familia en otra provincia, puedes verlos de vez en cuando, no estás sujeto a verlos una vez al año. Si tu trabajo te requiere desplazarte, te puedes desplazar. O sea, es una cosa por la otra, ¿no? Pero siempre, evidentemente, el sistema siempre se deja gente por el camino, eso es inevitable. Muy bien, si te parece, vamos a hablar de los trabajos del futuro, esos trabajos que dicen que serán de nuestros hijos, que no los conocemos, no sabemos cuáles van a ser esos trabajos, pero todos esos trabajos, ¿no? Que Stuart Russell se reía un poquito, ¿no? De, bueno, ¿qué trabajos van a ser? ¿No? Él sugiere una idea que está relacionada con lo que estamos hablando. Vamos a ver el corto un momentito. Yo creo que la gran mayoría de personas se dedicará a actividades y servicios de persona a persona. Porque es ahí donde tenemos ventaja comparativa sobre las máquinas. No ha ocurrido nunca en la historia de la civilización humana que los grandes avances tecnológicos hayan servido para que los humanos dejemos de trabajar y podamos dedicarnos a las artes, al ocio, a lo que más nos guste. Siempre nuestros trabajos se han transformado y lamentablemente hemos tenido que seguir ganándonos la vida con el sudor de nuestra frente. Bueno, él es curioso porque justamente sugiere que esta línea que es la más conocida, ¿no? En el público general, que es el robot que cuida niños o que cuida a personas mayores, justamente él sugiere que es todo lo contrario, que donde tenemos ventaja competitiva es en los trabajos de cuidar personas, psicología, etcétera, etcétera. Entiendo que está hablando de un plazo más largo de tiempo, ¿no? Pero tú, según tú, ¿cuáles son los trabajos del futuro? Sí. De un futuro a medio plazo, porque del futuro cualquiera sabe. Yo sigo pensando que los suyos son los trabajos en los que seamos más versátiles, más adaptables y que requieran más creatividad. O sea, yo creo que por mi experiencia en la docencia y demás,
últimamente tendemos a la ultraespecialización. O sea, antes, por ejemplo, yo que sé, casi cualquiera, incluso en una carrera de ciencias, tiene un conocimiento relativamente amplio de literatura, de historia. Ahora, en muchos casos, cada vez que hacen una reforma educativa, la idea es quitemos la filosofía, esto no sirve para nada. Quitemos la música, esto no es útil. O sea, la propia sociedad de consumo que tenemos y la propia economía que tenemos, lo que requiere es no invertir en nada a lo que no le vaya a sacar provecho a corto plazo. Pero yo creo que el tener una cultura amplia, unas vistas más amplias y ser más versátil en todo, lo que te da es la posibilidad de competir mucho más con una máquina a la que puedes programar para una tarea específica para ser mucho mejor que tú. Entonces, cualquier cosa que te requiera invención, que te requiera, ahora estoy haciendo esto y de repente me cambio esto otro, o necesito contemplar un montón de cosas. El problema de los entrenamientos de las máquinas es que tienes que entrenarlos para eso y el entrenamiento es difícil, a veces las máquinas no se adaptan bien. Entonces, cualquier cosa que requiera que sepas de varias cosas a la vez, cualquier trabajo multidisciplinar, cualquier cosa que te requiera cierta empatía, va a ser mejor un humano siempre que una máquina, por lo menos a corto plazo, hasta las que las máquinas alcancen de verdad un nivel de conciencia que yo ahora mismo no veo viable. Yo, por ejemplo, en el tema de los cuidadores, yo no creo que necesites una persona para darte de comer con una cuchara. O sea, es mejor que tengas una persona porque así te da conversación, pero no hace falta. Pero, por ejemplo, para cuidar niños pequeños, yo no me imagino un robot hoy por hoy cuidando a un niño pequeño. O sea, ¿qué tipo de niño saldría? No sé. Bueno, o sea, podría ser muy eficiente. Hay experimentos sobre esto en Japón y, bueno, tienden a confundirlo, a humanizarlo los niños. Y luego la parte de los mayores, lo que está claro es que uno de los problemas grandes que también les afecta a la salud es la soledad. Y esto con una cuchara electrónica no se soluciona, ¿no? Porque hay un rato de compañía también en el dar de comer, hay un rato de compañía en el dar medicamentos, hay un rato de humanidad que se pierde, ¿no? O sea, no, por hablar de algo, ¿no? Tú me comentabas también que esto es muy interesante porque las humanidades sí que se han unido y tienen una perspectiva quizá más transversal que antes, pero es verdad que la ciencia y la tecnología se han separado completamente, no tienen nada que ver con la ciencia y tecnología de los clásicos, que estaba integrada con la filosofía, etcétera, etcétera. También entiendo que el conocimiento es tan vasto ya que se ha segmentado porque se ha occidentalizado, americanizado, el sistema educativo también, pero también es que no sé, lo que tiene que estudiar un médico hoy en día o los conocimientos que tiene que tener un médico hoy en día son mucho más vastos que lo que eran hace 20 siglos, ¿no? O sea, no sé. Pero es interesante que esta visión holística es lo que nos puede, es verdad, la capacidad como de relacionar conceptos nos hace mejores, ¿no? Frente a las máquinas. Sí, precisamente para ese tipo de cosas, los conocimientos vastos que tiene que adquirir un médico. O sea, para que una operación con una incisión, con un determinado ángulo, de una precisión tal, el médico la haga, para eso puedes tener un robot cooperativo, donde las decisiones las toma el médico, pero la parte más procedimental las puede ayudarlo el robot. O, por ejemplo, puedes tener un sistema de inteligencia artificial de razonamiento basado en casos, en que en un momento dado te recuerden, o sea, tú no te tengas que saber de memoria el vademecum o como te sabías antes, sino que simplemente tú, con cierta inteligencia, el robot es capaz de decirte, oye, esto se parece a tal, o el sistema de inteligencia artificial. Y lo importante es que tú seas flexible, o sea, que tú tengas una amplia variedad de conocimientos a tu servicio, que no sea capaz de darte un robot. Esa intuición, esa decisión en un momento dado, lo que te permite en un momento dado mirar y decir, esta obra de arte me gusta y esta no, o esta comida me gusta y esta no. Eso no lo tiene un robot. Esa intuición que te la da el ser humano y el tener una experiencia en medicina más vasta que a lo mejor el robot que acabas de programar, eso es lo que deberíamos de potenciar. Yuval Harari apunta en sus libros que, bueno, que lo que llamamos intuición no es nada más que estadística, ¿no? Y que finalmente es muy probable que, bueno, que nos superen también en esto, porque podrán desarrollar las máquinas como una intuición basada en más casos, en más información, en más memoria. No lo sé, ¿tú crees que eso es así? Yo no sé si ya el ser humano de por sí tiene una serie de saltos intuitivos, tiene algún tipo. Yo sé que muchas cosas son nuestras memorias, pero nuestras memorias son físicas. Hay cosas que tenemos relacionadas por herencia genética, hay cosas que tenemos relacionadas por experiencia física y hay cosas que hemos memorizado. O sea, la máquina, la inteligencia artificial, por definición, normalmente aprende de puertas para adentro, es muy cerrada. O sea, lo que tú le das aprende.
pero no es capaz de absorber cosas nuevas, en principio, con las que no hemos contado en la programación. Sin embargo, el ser humano sí. O sea, a veces Ahora, el cerebro hace cosas que no nos cuenta, claro. Exactamente, o sea, el cerebro es muy complicado, es más complicado que una máquina. Entonces, igual hay algún tipo de procedimientos que hace que los humanos, por ahora es así, que los humanos seamos mejores que las máquinas por definición en algo. Que dentro de mucho, mucho tiempo consigamos modelar ese algo y transmitirlo a una máquina puede ser, pero ahora mismo no estamos ni cerca. O sea, ni siquiera para las tareas más sencillas estamos al nivel de que las máquinas tomen una decisión por intuición. Las máquinas hoy por hoy toman la decisión por estadísticos más o menos complejos o por modelos más o menos complejos de los datos que se les han dado. Y tampoco, o sea, no son predecibles porque son muchos datos y muchas variables, pero si lo tuviéramos todo y tuviéramos el algoritmo, sabríamos lo que van a hacer. Por suerte también, porque tampoco, o sea, tampoco dejaría yo al cuidado de una máquina a una persona mayor si no tuviera cierta seguridad en que no va a tomar una decisión loca como decir, esta persona ya me está sobrando, no sé. Sí, hay muchas películas futuristas sobre esto, ¿no? Sobre el control racional de la sociedad que implica, pues puede implicar un montón de cosas, no tener hijos, cargarse o decir que morir. Sí, claro, porque es tóxica para el planeta y de hecho lo somos. Sí, lo somos. Son las hipótesis en las que sale Matrix y demás, pero bueno, ya Asimov le metió mucho a esto. O sea, toda la novela de iRobot son hipótesis de cómo, a pesar de haber inventado unas leyes que eran muy obvias para los robots, colisionan, fracasan y te salen flecos. Y de repente los robots hacen cosas que tú no esperabas. Claro. Ya esa novela es muy interesante. Hay, por ejemplo, el caso del robot mentiroso, que se supone que tiene que hacer unas tareas hasta que se dan cuenta que miente continuamente, pero es porque al no tener que dañar al ser humano, todo lo que cree que le puede hacer daño al ser humano, miente. Entonces, claro, bueno. Aprende sí, es que claro. Aprende a mentir muy rápido y monta, bueno, al final monta algo peor de lo que estaba intentando evitar. Pero... Bueno, esos son los problemas de la inteligencia artificial, ¿no? Que se fija un objetivo único, ¿no? Sin Eso es. flexibilidad, ¿no? Claro, y ese es el problema de que tú no puedas, o sea, si tú solo optimizas la eficiencia, a veces la medida que optimiza la eficiencia es justo la que, o sea, por ejemplo, yo qué sé, el planeta estaba mejor cuando estábamos en confinamiento. Quiero decir, a nivel de CO2, a nivel de contaminación, a lo mejor un ejército de robots decide que el que ponga un pie en la calle lo mata y listo. Y estando todos encerraditos en nuestras casas, no le hace daño al ser humano porque el ser humano está estupendo en su casa. El planeta está mejor. Es un objetivo de eficiencia en realidad. Es un objetivo de eficiencia, sí. Hace rato que sobramos, pero bueno, ahí estamos. Claro, una persona humana diría, pero déjame salir, yo quiero ver a mi familia, yo quiero... Espero que eso es un humano. O sea, esas son las cosas de un humano. Una máquina piensa en términos de la eficiencia que tú le programes. Y como no lo puedes contemplar todo, porque son muchas variables, siempre hay un factor que es el que hace que para muchas cosas sea mejor un humano que una máquina. Una de las visiones futuras que hay desde la tercera o la cuarta explosión de la IA, pero que ya se ha juntado en un momento con conexión global, etcétera, etcétera, es esta utopía, la defendían mucho los defensores de la IA al principio, ahora ya no tanto, esta utopía de un mundo en el que no trabajamos, pero las máquinas lo hacen todo, ¿no? El gobierno te da el sueldo y ya está. Y nosotros descansamos y jugamos un poquito a trabajar, ¿no? También salía este planteamiento en la última película de José Luis Cuerda, ¿no? En plan era una parodia, pero era un poco esta idea. Entonces, bueno, toda esta idea de que vamos a ver un corte, toda esta idea de qué hacemos como sociedad, porque nunca ha habido una revolución tecnológica sin dejar a millones de personas fuera. Millones de personas fuera son sin trabajo y algunos mueren, claro. Muchos, de hecho. Entonces, vamos a ver lo que sugiere el director de inteligencia artificial de Microsoft. Tenemos que ser conscientes de que los trabajadores actuales también tendrán que ser reentrenados y necesitamos una sociedad que permita no dejar a nadie detrás y que pueda unirse a esta revolución. Y en muchos casos los trabajos no solo requerirán habilidades especiales, también cambiarán radicalmente y es necesario que como sociedad demos un colchón para que esa transición sea positiva y no deje a nadie detrás. ¿Esto cómo se hace? Porque tú me comentaste una cosa sobre tus alumnos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Sobre que en realidad nos estamos incluso alejando de los conocimientos que necesitamos, ¿no?
Sí, es correcto. A ver, yo eso lo veo con mis alumnos y en otro término que igual es más fácil entender, también lo veo en mi trabajo. O sea, cuando una persona, por ejemplo, por poner una metáfora de lo que te puede pasar, se rompe un brazo y se lo escayola, durante un tiempo no lo usa. Y luego, cuando le quitan la escayola, tarda en recuperar el uso de eso. O sea, de ese miembro, de esa pierna, de ese brazo. Eso es lo que se llama pérdida de capacidades residuales. Yo lo que estoy viendo es que las nuevas tecnologías mal empleadas o regular empleadas, llamémoslo, tampoco vamos a juzgar, lo que están haciendo es que nos volvamos más flojos en cuanto a la comprensión. Lo que yo hablaba de mis estudiantes y de mucha gente que conozco, de mis sobrinos mismos y demás, es que te dicen, pero ¿para qué quiero estudiar matemáticas si tengo una calculadora? ¿Pero para qué quiero estudiar geografía si me voy a la Wikipedia y encuentro lo que me haga falta? ¿Por qué necesito saber? O sea, hay un montón de cosas que te dicen, es que yo no necesito aprender nada porque lo puedo buscar sobre la marcha, cosa que antes no era tan fácil. Pero ahora mismo con un ordenador, un móvil, lo tienes todo al alcance de la mano. Pero en realidad lo que están haciendo es perder músculo de cerebro. O lo que yo veo es que se pierde capacidad muscular cerebral, digamos. O sea, la capacidad de tú llegar a la solución tú solo, aunque al final acabes usando una calculadora. Entonces, si tú no eres capaz de interiorizar para qué sirve un producto, una raíz cuadrada, si tú no eres capaz de entender por qué hay que ser capaz de hacer unos mínimos cuadrados, tú podrás hacer esa operación por Internet, pero no vas a saber para qué sirve. Y precisamente todo lo que estamos hablando hasta ahora es que lo que nos hace falta son trabajos en que la gente sea versátil, que tenga una batería de herramientas a su disposición y que sepa dónde aplicarlas. Porque aplicarla probablemente la aplique mejor una máquina. El tema está en que la máquina sepa dónde aplicarla en un problema que no es al que está acostumbrado. Entonces, en una época en que lo que deberíamos es intentar tener la mayor capacidad de conocimientos posible y asimilarlos, o sea, a mí no me vale que alguien vea un vídeo de YouTube de 1 minuto y aprenda a hacer potencias de 3 haciendo 2 permutaciones y cambiando las cosas y doblando el folio. Eso es un truquito de mago. Eso no es entender lo que se está haciendo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que la gente entienda el conocimiento que maneja. No que lo maneje, no que sea capaz de buscarme en la Wikipedia en qué momento ocurrió la Revolución Francesa, sino que entienda las causas. No sé si... Pero justamente además, los conocimientos que vamos a necesitar entender, muchos son científicos y tecnológicos, ¿no? A esto iba yo. Muchos son científicos y tecnológicos, pero otros no tanto. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que es necesario entender siempre, por ejemplo, para ver hacia dónde va la economía, para ver qué podemos esperar de cambios, es la historia. O sea, está en la revolución tecnológica, pero ha habido una revolución industrial en que la gente también decía, ¿y ahora qué van a trabajar la gente de las fábricas? Claro. Seguro que hubo una revolución industrial cuando, bueno, industrial en este caso no, una revolución cuando pasamos, no sé, en Japón, por ejemplo, han tenido un montón de revoluciones de este tipo por la forma social que tienen ellos. O sea, cuando tú pasas de una sociedad a lo mejor más guerrera a otra más pacífica, todo el que es guerrero, todo el que es soldado, de repente deja de ser necesario y tiene que readaptarse. El tema está en que solo sabiendo lo que ha pasado antes y cómo ha variado la humanidad y sabiendo lo que pasa ahora, entendiendo en qué consiste, somos capaces de prever lo que va a pasar y qué decisión debemos de tomar. O sea, si uno sabe qué de verdad está pasando, o sea, si uno entiende que la informática no es programar videojuegos y que la robótica no es hacer robots que se pelean entre ellos o no es hacer un robot que se da un paseo y es gracioso. O sea, si tú entiendes de verdad cuáles son las capacidades tecnológicas que te va a dar todas estas cosas, entonces entiendes dónde deberías de variar tus conocimientos y dónde deberías de cambiar tu currículum. ¿Te preocupa más la pérdida de conocimiento, ¿no?, que la pérdida de trabajo? Claro, yo entiendo que el problema y de ambición, porque ahora no solo es que no tengo el conocimiento porque no lo he adquirido, sino que es que además no quiero adquirirlo porque yo creo que es muy fácil buscarlo en el móvil. La gente cree que el móvil es un sustituto del cerebro y no lo es. Bueno, aparte, usar el móvil para todo es contaminante, muy contaminante. Sí, aparte de usar el móvil para todo y las redes sociales, y también perdemos capacidad de atención. O sea, cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando, yo cuando llego al trabajo desconecto el móvil y no lo vuelvo a conectar hasta que salgo. Porque sí, y el mail lo compruebo al principio de la mañana y al final. Pues si estoy en una tarea medianamente compleja y cada 2 por 3 me interrumpo por contestar a otra cosa que no tiene nada que ver, no me concentro. Entonces, para hacer trabajos más complicados, que es lo que le podemos ganar a una máquina, necesitamos más concentración. Si perdemos concentración, o sea, si perdemos la capacidad de concentrarnos, luego es más difícil. Es como cuando el brazo lo llevas escayolado, decía, y pierdes la capacidad de usarlo. Entonces, no sé, si estás acostumbrado uno a leer Facebook todo el día, te pones a leer un libro y no te concentras, porque estás más pendiente de si suena el teléfono que de la línea que estás leyendo.
Y eso lo estamos perdiendo ahora y además lo estamos perdiendo con una alegría increíble. O sea, nos parece súper bien. Bueno, sí, delegamos capacidades cognitivas, ¿no? También el otro día comentaba en una conferencia que estuve, comentaban que el código realmente, aparte de que no sabemos lo que pasa, ¿no?, dentro de la inteligencia artificial, porque ya son tantas capas de código que es imposible, claro, que llaman la caja negra y tal, pero que incluso las personas que se están dedicando a introducir el código no entienden el código. O sea, solo entiende el código que se está usando informático un 0,00005 de la población. Con lo cual ahí, eso ya está perdido, ¿no? Bueno, en principio, si uno domina suficientes lenguajes, por eso siempre es bueno hablar cuantos más lenguajes posibles. A ver, las matemáticas es el lenguaje de la naturaleza y el código es el lenguaje de las máquinas. Lo idóneo es entender a la máquina para poder hablar con ella, saber qué capacidades tiene, saber... Eso en las carreras de ingeniería lo tenemos claro. O sea, tú empiezas por la parte de electrónica básica, vas subiendo y hay un momento en el cual te olvidas que hay una máquina debajo porque has llegado a código de medio o alto nivel. Pero uno no sabe programar porque haya aprendido 4 trucos en YouTube de cuáles son las líneas o dónde me las copio para hacer esto. Uno sabe cuando entiende lo que está pasando, aunque no sepas exactamente qué chip hay debajo, pero tienes que entender lo que estás haciendo. Y ahí es cuando tienes un buen programador. O sea, un programador para picar código básico no hace falta ni hacer una carrera. O sea, te haces 2 cursillos y es suficiente. Pero en cuanto te falle ese código básico, el programador que tienes no te lo va a arreglar salvo que de verdad entienda lo que está pasando dentro. No hace falta una carrera para eso, hace falta entender el código, pero no es una cosa que puedas adquirir en 3 semanas programando. Es una cosa que te requiere una experiencia. Tú, o sea, para los que quieran tener trabajo en el futuro, abogas por la concentración y por el conocimiento profundo, ¿no? Y por diversificarse, intentar no centrarte solo en lo tuyo, intentar aprender de más cosas. O sea, yo en concreto soy de telecomunicación, trabajo en robótica y he hecho un doctorado en inteligencia artificial, que son 3 cosas que a priori tampoco están tan relacionadas. Pero en un momento dado hay muchas cosas en mi trabajo en que las aplico todas. O sea, no sé, por ejemplo, una red de robots y de sensores para ayuda en sistemas de emergencias. Me viene bien saber de redes de comunicación, me viene bien saber de protocolos, me viene bien saber de robótica, de programación y de inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, esa diversificación, no hace falta ser el mejor en nada, por suerte, porque lo normal es que la mayoría de nosotros no seamos los mejores en nada, siempre hay alguien mejor. Lo que hace falta es intentar ser bueno en muchas cosas. O sea, a eso me refería al principio con el tema de la superespecialización, que todo más definido bien, que es el modelo americano. O sea, si yo necesito una persona que ponga tornillos así, yo preparo a la persona que mejor pone los tornillos así del mundo. Ahora, ese tornillo cambia y ya no existe. ¿Qué hago con esa persona? O sea, ¿a qué la preparo ahora? ¿Qué trabajo puede aspirar? Hace falta abrir miras, saber hacer más cosas, aunque no seas el mejor en algo, a lo mejor te colocan un cobot que te ayuda a hacer mejor ese trabajo y ya está, cuando tu trabajo ese ya no sirva, tú te adaptas a otro y te colocarán otro cobot, otro compañero o no necesitarás a nadie. Pero hace falta que tu currículum no sea una línea de soy el mejor programando en C#, que es lo que se lleva ahora, o en, no sé. Adaptabilidad. Hay otro tema aquí vinculado al trabajo que es si las máquinas, lo hemos tocado un poquito antes, pero si te parece, vamos a escuchar un corte y lo comentamos. Las máquinas tienen que pagar y qué tipo de máquinas tienen que pagar o no, cotizaciones o no cotizaciones. Esto no es una cuestión de la tecnología, es una cuestión de los modelos económicos y políticos. Ojalá junto con la tecnología venga también innovación en nuestros gobiernos, en nuestra manera de organizarnos como sociedad. Mucha gente pregunta si los robots deben cotizar a la seguridad social. Yo creo que no. ¿Cómo se diferencia lo que es un robot de una máquina? Una máquina herramienta, un ordenador que de hecho también quita lugares de trabajo o sustituye determinadas funciones de las personas. Entonces yo lo que creo es que hay que gravar con impuestos a las empresas que automatizan para que, si obtienen un mayor beneficio porque tienen más producción, pues coticen más. Sí. Bueno, Carme Torres sugiere que el sistema es grabar con impuestos. No sé. Hay mucha discusión sobre esto, pero tiene pinta de que no van a cotizar los robots para nada, ¿no? ¿Tú cómo lo ves el tema?
Yo en realidad estoy de acuerdo con Karma. Al final el efecto es el mismo. O sea, el que utiliza un robot tiene que pagarlo, pero también creo que no es lo mismo utilizar un robot porque no te puedes permitir a una persona para que cuide a tu abuelo que utilizar un robot porque quieres sacar 1.000 millones más de beneficios en tu warehouse de reparto de lo que sea. Entonces, alguien tiene que pagar. O sea, yo sí veo una diferencia entre una máquina y un robot, que si el robot está sustituyendo a una persona, o sea, está sustituyendo un puesto de trabajo, o si la máquina es una herramienta. Yo creo que no es lo mismo un coche que un coche automático. O sea, el coche automático está sustituyendo a un trabajador, el coche lo usas tú. Pero en ese sentido yo estoy de acuerdo con Karma en que empresas que utilicen robots para sustituir puestos de trabajo deberían de gravar, porque si no lo que vamos a hacer es incrementar además las desigualdades. La gente que tenga mucho dinero y que pueda sustituir sus trabajadores por robots, como va a pagar menos y va a tener más eficiencia, va a ganar todavía más, va a acabar hundiendo a las empresas que no puedan hacer eso y encima a los trabajadores van a estar sin trabajo. Entonces, de alguna manera, el sistema económico tiene que regularse. Yo creo que utilizar robots sí que debe de dar, o sea, la idea siempre es sustituir trabajos malos, trabajos en los que tú le pagarías muy poco a la persona o trabajos en los que la persona corre un riesgo, pero de alguna manera tienes que contribuir también a la sociedad. Entonces, si no haces algún tipo de gravamen sobre empresas que están sustituyendo trabajadores de forma efectiva por máquinas, claro, eso evolucionará con el tiempo. Habrá momentos en que ya haya trabajos que jamás iba a hacer un ser humano, entonces a lo mejor ya hay que dejar por la máquina, ya pasa a ser una herramienta y no un trabajador, pero en principio... Bueno, ya pasa, o sea, ya pasa, vas a un supermercado y hay máquinas de autocobro y vas al aeropuerto y las compañías baratas de vuelo tienen 2 azafatas donde antes había 50, porque tienen máquinas para facturar. Eso pasa todos los días, con inteligencia artificial o sin. No sé hasta qué punto se graba. Y debería probablemente de grabarse eso, o sea, deberías de cobrarle más a esa persona que está utilizando máquinas en lugar de personas que al que tiene todos trabajadores humanos que a fin de cuentas está sosteniendo el sistema, tanto el de seguridad social como el fiscal como el humano. O sea, probablemente, no te digo que iguales, o sea, que todos tus beneficios los pases a... O sea, que el que utiliza las máquinas, pues si gana 1.000 millones más que el de al lado, los pague directamente, pero ¿con qué pague? Yo qué sé, 300, no sé. Habría que hacer algo, hay que hacer un equivalente. Nunca, ¿no? Hay un impuesto sobre la superindustrialización, por ejemplo, porque la industria automovilística está así ya hace mucho tiempo y no paga. Sí, es que no conviene tampoco hacerlo. Es lo que hablábamos antes de que hay que hacer que las leyes se muevan más rápido. El problema está en que quién le pone el cascabel al gato. Todo el mundo quiere, yo qué sé, lo estamos viendo también con Internet, con las leyes de Internet o las de la privatización, perdón, la privacidad, no la privatización. O sea, sale una norma que está súper anticuada porque ya las compañías han hecho lo que han querido con nuestros datos y más, y ya se han inventado 7 normas que se pasan, o sea, que se olvidan de esas, se pasan esas, vamos, no... Yo qué sé, yo creo que el derecho va muy lento, las leyes del trabajo van muy lentas y las consideraciones económicas últimamente van por encima de todo. Y vamos a llegar a un sistema que va a ser insostenible. O sea... Respecto a esto, por ejemplo, mira, Ramón López de Mándagas dice que realmente esto no tiene nada que ver con la inversión en la tecnología, lo mismo que estás diciendo un poco tú, ¿no? Que son políticas económicas, y pone el ejemplo de 2 países. Vamos a compartirlo. En Suecia se trabajan menos horas a la semana. En cambio, en Estados Unidos, otro país altamente automatizado a nivel de lo que es la industria, todo lo contrario. Una pareja ahora tiene que trabajar, cada uno de ellos, del orden de 45 horas semanales para no caer por debajo del umbral de la pobreza. Y cuando tienen hijos, ya se dispara a 60 horas semanales. Es un estudio de la OCDE, ¿vale? Para mí la variable principal es que un país aplica un neoliberalismo extremo como Estados Unidos y nefasto, y por otra parte un país en donde están en la otra cara de la moneda, que no es ese neoliberalismo, ¿no? Sino que es mucha más preocupación por lo social. Está diciendo un poco lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Sí, vamos, de hecho, Ramón, el componente filosófico que él pone siempre es ese. O sea, al final la calidad de vida en un país la da el tipo de gobierno que tengas. O sea, si tú básicamente solo trabajas para producir dinero, no pienses que vas a conseguir bienestar de la ciudadanía. O
sea, estas ciudades inteligentes que tenemos ahora, que la idea es que cuanto más negocio, cuanto más no sé cuánto, cuanto más tal, mejor. O sea, cuanto más turismo, porque el turismo mete dinero y entonces el dinero se supone que es bienestar. No, perdón, el bienestar es bienestar. El dinero es dinero. O sea, es verdad que es difícil, que si te falta totalmente uno, es difícil el otro, es verdad. Pero, por ejemplo, ¿qué ventaja tiene llenar de turistas una ciudad para que entre dinero si luego no puedes descansar por las noches porque no puedes dormir? O si se te dispara el precio de la vivienda porque de repente se convierte todo en viviendas vacacionales y te tienes que ir 20 kilómetros más lejos de la ciudad. O sea, todo depende de lo decíamos con las máquinas, que según el factor de eficiencia que tú le pongas, te pueden exterminar a la humanidad. Pero es que con la economía se hace igual y mucho más a lo loco, siendo una cosa mucho más seria. Porque se demoniza siempre las máquinas, ¿no? Y las máquinas van a salir del trabajo, perdona, no. Te van a quitar el trabajo si el gobierno les deja. O sea. Claro, la máquina te la está quitando, el trabajo te lo está quitando el jefe que ha puesto una máquina porque le saca 200 euros más al día que a ti. O sea, eso es lo que te está quitando el trabajo, no sé. O sea, si no impedimos eso, no hay nada que podamos hacer a nivel científico para evitar los problemas. O sea, la tecnología es una herramienta. La puedes usar para bien o para mal. Depende de la bondad del que la use. La idea de que las leyes van lentas es interesante porque todos vosotros lo comentáis, ¿no? O sea, y todos tenemos esa sensación de que el aparato legislativo es que, vamos, va a un ritmo y el mundo y la tecnología va a un ritmo respecto a la ley exponencial. Claro, es imposible, claro. No llegan nunca, ¿no? No, pero no importa que no lleguen, lo importante es que no se retrasen tantísimo. O sea, lo importante es que no sea hoy cuando estamos preocupándonos de nuestra privacidad, cuando llevamos 20 años regalándole nuestros datos a las máquinas alegremente. Cuando hay gente que tiene tu perfil de DNA completo y puedes saber si vas a tener una enfermedad y te vas a morir y no le interesa contratarte, pues ¿para qué te va a formar? Porque tú querías saber si tenías antepasados vikingos en no sé cuánto y has mandado por 20 euros una muerte. No sé si me explico. Sí, sí. O que unas elecciones caigan, o que caigan unas elecciones porque de repente tú has hecho un test a ver de qué casa de Hogwarts eres. O sea, eso no debería ser posible. O sea, yo entiendo que no puedes legislar a la velocidad, es imposible legislar a la velocidad de la tecnología, pero tampoco puede ser que tardes 20 años en producir una ley que controle cosas que tenemos ahora. Volvemos al tema del trabajo, si te parece, y porque hay otra idea. Hay otra idea respecto a la formación que decíamos, que es todo lo contrario a aumentar nuestra comprensión a través nuestro, sino ya es hacernos un poquito hombres máquinas, ¿no? Una de las propuestas de cómo podríamos mantener el control sobre las máquinas es que intentemos hacernos más inteligentes. Pero la única manera de que eso suceda, según algunos, es que nos aumentemos a nosotros mismos con chips. Por ejemplo, Elon Musk ha creado una compañía, Neuralink, que se supone que crea chips cerebrales para ayudar a los humanos a fusionarse con las máquinas. Me preocupan mucho ese tipo de movimientos ahora. A medida que desarrollamos la inteligencia artificial que reemplaza a los humanos como fuerza de trabajo, Musk cree que la manera de que los humanos se mantengan al día es aumentar su propia inteligencia usando también inteligencia artificial. Se agrega un chip cerebral y ya está. El problema es que da miedo pensar que se nos pueda forzar a tener una tecnología invasiva de implantes cerebrales para conservar nuestros puestos de trabajo. Bueno, es una solución, ¿no? Que parece que es a lo que tendemos en realidad, ¿eh? Porque ya estamos delegando cosas en el móvil, que esté en la mano o esté en la cabeza tampoco es tan diferente, ¿no? Pero bueno, ahora es ciencia ficción, vale, muy bien. Pero más adelante, esto Russell también sugiere, dice, bueno, también hemos conectado brazos, ¿no? Yo quería y tampoco sabíamos cómo conectarles, pero resulta que el cerebro ya los ha conectado solitos. O sea, que tampoco igual estamos tan lejos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo, en principio, siendo prácticos, ha costado convencer a la población de que se ponga una vacuna que le puede salvar la vida, los va a convencer de que se pongan un chip que les va a cambiar los pensamientos. O sea, no sé lo que opinas tú, pero vaya, yo creo que cuanto más conocimiento hay, cuanto más tecnología hay, cuanto más tal, mucho nos volvemos más tontos y nos resistimos a las cosas simplemente porque sí. Entonces, yo veo muy difícil que podamos llegar, y aparte yo creo que sería peligroso,
porque habría gente que se podría poner el chip y gente que no se lo podría poner. ¿Y qué estamos haciendo a fin de cuentas? Incrementar las diferencias. O sea, te encontrarías, no sé si ya conoces una película que se llama Gattaca. Gattaca, sí. Pues ahí tienes un ejemplo de lo que pasa cuando a parte de la población le das unas posibilidades y a otra parte no. O sea, no sé, yo creo que sería... Susan Schneider, ¿no? Dice, bueno, es que, claro, si esto empieza, es claro, una manera de obligarte porque no eres competitivo. Yo ya digo que lo veo poco práctico. Si todavía no puedes decirle a alguien, si no te vacunas, no vienes a trabajar. O sea, yo lo veo a nivel práctico, lo veo complicado, pero de todas formas, ¿realmente el problema que tenemos con las máquinas es la velocidad de pensamiento o la memoria? Porque también tú lo dices, para memoria yo llevo el móvil que ya tiene más memoria que yo, o sea, no necesito más. Yo creo que tenemos un problema, o sea, si se sigue investigando y se entiende mejor el cerebro, es posible que lleguemos a eso, pero yo creo que hay sitios mejores donde concentrar la innovación, la investigación y demás, que en intentar cambiarnos a nosotros. Yo creo que el ser humano siempre ha sido de cambiar el entorno para adaptarlo a él, no de cambiarse él para adaptarse al problema en concreto que tiene en ese momento, ¿no? O sea, es un poco, no sé, no hemos evolucionado, nuestro cuerpo desde que ya se estableció el humano moderno no ha evolucionado tanto. Y sin embargo las máquinas, el entorno, las casas, todo eso ha evolucionado un montón y ahora vivimos mejor que nunca. Ahora, ¿cómo poderse? Pues probablemente, o sea, no sé, hace 30 años pensar en BCI era inviable, o sea, pensar que fueras a mover algo con la mente era inviable y ahora se hace. O sea, que ¿por qué no? Pero vamos, no creo que sea la línea de investigación, igual me confundo muchísimo, pero no creo que sea la línea de investigación a la que más provecho le podamos sacar ahora mismo. Es una idea futurista, porque en realidad lo que dicen es que, bueno, llegará un momento que las máquinas ya son del supercomputador cuántico y tal, no sé qué, que seremos idiotas al lado de las máquinas y la única manera de entenderlas va a ser aumentando nuestra capacidad es una idea futurista, evidentemente. Es justamente lo que tú dices, que sería una manera en que ya no adaptamos el entorno a nosotros, sino que hemos generado un cambio al que nosotros nos tenemos que adaptar, ¿no? Sí, sería, lo que pasa es que ya ahí pasaríamos casi a lo que se llama metahumano, dejaríamos de ser humanos enteramente y pasaríamos a ser parte máquina. O sea, cuando tú eres capaz de entender una máquina, ya no eres enteramente humano, digamos. Para terminar esta charla tan agradable, si te parece, vamos a poner un corte que ya hemos comentado un poco este tema y es todas las cosas que estamos dejando de saber hacer o dejando de aprender y luego te pediré unos consejos para todos nosotros. A ver si me dices lo mismo que todo el mundo o no. Nunca se sabe. A ver. Hay quien sugiere que este tipo de cosas ya están sucediendo cuando delegamos ciertas habilidades mentales a nuestros iPhones o Androids. Utilizas un teléfono móvil, ¿verdad? Haces mensajes de WhatsApp, haces fotografías con tu móvil, grabas en tu móvil. Seguramente ya ni siquiera te acuerdas de memoria de más de 10 números de teléfono. ¿Cuántas direcciones electrónicas te acuerdas? Tus mecanismos cognitivos han cambiado gracias o por desgracia a la inteligencia artificial. ¿Te acuerdas de cómo sacar una raíz cuadrada? Cosas que no sabes, porque simplemente no has tomado la precaución de recordar, vas y las buscas en Internet. Y el buscador de Google es una herramienta de inteligencia artificial. Más o menos, Ulises, sugerir las mismas ideas que tú, ¿no? Que estamos perdiendo o delegando un montón de... Bueno, que tú y que todos tus compañeros que trabajáis vinculados a inteligencia artificial, estamos perdiendo funciones, ¿no? Cognitivas o intelectuales. ¿Qué sugieres que hagamos? ¿Dieta digital? Yo creo que hay que saber delegar sin necesidad de depender. O sea, yo creo que hay que saber primero cómo hacer las cosas para luego que te las haga otro. O sea, no sé si me explico. Por ejemplo, yo aprendí a hacer raíces cuadradas, pero yo las hago con la calculadora. Ahora, si no me acuerdo exactamente de cómo hacerlas, aunque de cabeza sé aproximarlas, aunque no sea el quinto decimal. Pero si no me acuerdo de cómo hacerlas, yo me voy a internet, lo miro y en 5 segundos ya sé cómo hacerlas porque ya sabía antes. O sea, tú te tienes que asegurar de que eres capaz de levantar una bolsa, pero si en un momento dado va alguien contigo y te quiere ayudar, que te ayude. Entonces, la idea siempre es, intenta no depender de nada e intenta decidir cuándo delegar. O
O sea, yo no necesito saberme de memoria los números de teléfono de toda mi familia si los tengo apuntados no solo en el móvil que se me puede apagar, sino en algún otro sitio más. Pero tengo que hacer algún tipo de ejercicio de memoria, o sea, tengo que intentar memorizar cosas para no perder esas capacidades. Las nuevas generaciones no están haciendo eso. ¿El qué? Las nuevas generaciones no. No. Las nuevas generaciones no, y ahí es donde yo desde el principio estoy diciendo que creo que no, que las nuevas generaciones están tomando el camino del centro. Están aprendiendo turquitos sin interiorizar, sin asumir y sin pero es también lo que se les está enseñando. O sea, mucha gente, muchos chavales estudian con YouTube en vez de estudiar con lo que les dice el profesor, pues YouTube es más rápido y en 3 minutos te enseñan el truquito para lo que tardan 2 horas en explicarte en clase. Claro, la diferencia está en que en cuanto te sacan de ese truquito, tú no entiendes el concepto, con lo cual no lo puedes aplicar a otra cosa, que es justo lo que vamos a necesitar para poder ganarle la carrera a los robots que van a hacer nuestros trabajos mejor, ¿no? Entonces hay que tener muy clara la diferencia entre depender y delegar. Yo no dependo, yo si en un momento dado no llega el autobús, puedo llegar andando hasta mi casa. Me va a costar más tiempo, no es lo ideal, pero puedo llegar andando hasta mi casa. Ahora, si me hace falta, cojo el autobús. O sea, lo cual no significa que deje de poder andar. De todas maneras, esto ha pasado muchas veces en la historia. Por ejemplo, había un momento en que todo el mundo sabía hacer pan, o había un momento en que los hombres se orientaban con el sol y con la luna porque no existía la brújula. Y después, evidentemente, dejaron de saber orientarse con el sol y con la luna. Esto ha pasado con millones de cosas y aquí estamos. Yo no digo este argumento, digo que es los defensores ultradefensores de la tecnología y de la IA siempre dicen esto, que la memoria... También se dijo en un momento dado cuando empezaron a imprimirse libros, bueno, no a imprimirse, a escribirse libros, también había muchos detractores porque decían que íbamos a perder la memoria al no tener que recordar las obras de teatro, etcétera, ¿no? Porque si se escribían ya se liberaba la memoria, ¿no? Entonces, ¿tú qué dices? Pero, por ejemplo, siguiendo con tu ejemplo que me ha gustado, el de orientarse con el sol y la luna, después de aparecer la brújula había gente que todavía entendía cómo te orientabas con el sol y la luna. Y de ahí vinieron las primeras redes de satélite GPS. O sea, tú has podido inventar el GPS porque entendías, aunque no lo utilizabas porque ya tenías la brújula, entendías cómo posicionarte con las estrellas. Entonces, has generado tu propia constelación y ahora una máquina te posiciona con el GPS. Si tú entiendes el problema, tú eres capaz de generar soluciones nuevas que no tienen nada que ver con la que has dejado de utilizar, pero es porque entiendes. Hay que distinguir entre lo que son conocimientos básicos y lo que son aplicaciones de esos conocimientos. O sea, yo no necesito saber hacer fuego para poder cocinar algo aquí, aunque en un momento dado si nos quedamos sin nada sería útil, pero no es la idea. Pero sí que soy capaz de entender cómo se genera el fuego y sacar de ahí una idea nueva para hacer esto o hacer lo otro que todavía no se ha hecho nunca. O sea, tu capacidad de innovación depende de tus conocimientos base, de esas cosas básicas que tú entiendes y además cuanto más entiendas de la naturaleza, más fácil te es entender. Y no solo ya en ciencias, sino en todas las disciplinas. O sea, tú en un momento dado estás viendo, yo qué sé, estás viendo una alberca en arquitectura árabe pintada de rojo por dentro y tú entiendes que eso está pintado de rojo para evitar que salgan algas y que entonces el agua de dentro se conserve mejor y entonces miras para arriba y dices, ah, claro, es que están recogiendo el agua de la lluvia. Claro. Y de repente se te ocurre, oye, pues podría aprovechar el agua de la lluvia si hiciera esto. Esas capacidades no las tienes si tú coges, miras y dices, vale, una alberca y te vas. ¿Qué es lo que pasa si consideras que la alberca no te sirve para nada? Que, no sé si me explico, si tú solo vas a lo que te resuelve un problema que tú te encuentras ahora mismo. Tenemos que ser capaces de pensar fuera de la caja. O sea, de no estar solo pensando en lo que me resuelve el siguiente paso de mi vida, sino tener una visión más amplia. Y esa es la diferencia entre depender, me refiero ya en capacidades mentales, depender y delegar. Yo hay cosas que delego, pero sé hacerlas yo. O sea, las tengo que delegar porque si no, no puedo hacer otras cosas, pero las sé hacer yo. ¿Que otro la hace mejor? No importa. La realidad es que sé hacerlas, no dependo de. Y ahora, si otro las hace mejor, las delego y yo me dedico a cosas que hago mejor yo. O sea, es un poco la... Apagamos los móviles hasta que tengan 15 años y luego ya hablamos, ¿no? Sí. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por esta súper charla tan interesante y tan simpática y tan fácil de comprender. Y nada, nos vemos pronto, ¿vale? Muy bien, gracias. Supongo que te quieres despedir también de todo el mundo. Un placer estar con vosotros. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.